Ok. Bienvenida, Emi, a nuestro grupo peruano. Este es Picablo Perú. Queremos darte la bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros y compartir bastante conocimiento con la comunidad peruana. Estamos creciendo bastante estos últimos meses. Gracias también a los eventos que están sucediendo y los proyectos que se están apareciendo, ¿no? Sea la de Polkadot o la Parachute, o los metaversos y otro tipo de proyectos que nos permiten también invertir en ellos. Y justamente es el tema que queríamos hablar, ¿no? Del trading. Y más que tú ya tienes mucho conocimiento de esto, estamos contentos que estés aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Emi, cuéntanos Muy un poquito de ti. contenta de poder compartir con ustedes. Bueno, estoy haciendo trading desde el año 2013. Ahí empecé mis primeras prácticas. En ese entonces empecé primero de forma autodidacta, investigando por YouTube, leyendo, descargándome una plataforma con cuenta demo. Y después conocí una academia en Colombia, Markets y Trading, y justo en ese entonces estaban por Twitter haciendo un concurso para regalar el curso básico de trading. Y justo lo gané. Así que ahí pude formalizar un poquito más. Y como me empezó a ir bien con ellos, y en un momento hicimos también una reunión así donde todos hablamos, les gustó mi forma de expresar y me dijeron, ¿querés enseñar la parte más básica, ceros, digamos, desde cero del trading? Y yo no sabía mucho, pero dije, bueno, porque siempre supe que cuando uno enseña, aprende más. Y ahí fui dando mis primeros pasos en 2014, enseñando lo básico, el 1 más 1, digamos, y ellos a cambio me siguieron enseñando más. Terminé después con ellos, me terminaron contratando, seguí estudiando hasta que fui logrando de a poco la rentabilidad. Siempre, bueno, probé todo tipo de indicadores, todo tipo de estrategia, estrategias de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, absolutamente todo probé. Y tuve muchos fracasos, por supuesto, cuentas quemadas en el camino, hasta que uno va de a Como poco todo, ¿no? haciéndose, como todos, es lo que a todos nos pasa. Hasta que fui encontrando una estrategia y demoré, puedo decir, unos 3 años, casi 4, de insistir. Le dedicaba muchas horas al día, pero para mí el antes y el después fue cuando hice los backtesting, que es cuando uno toma nota de un movimiento en particular, por ejemplo, de todos los patrones que existen. Supongamos que yo tengo facilidad para X patrón, porque lo identifico rápido. Entonces, ya que tengo habilidad para ese patrón, digo, bueno, lo voy a backtestear. Backtestear es cuando uno observa a lo largo del tiempo un único patrón y toma nota de cómo se da. ¿Sí? Tomas nota, por ejemplo, en qué contexto aparece más, en qué contexto ese patrón falla, en qué contexto acierta, en el caso de acertar, cuántos pips tiene de recorrido en promedio. Y fui haciendo como una investigación en profundidad de un patrón en específico. Hice un recorrido de 5 años, me fui 5 años hacia atrás, digamos, e iba pasando vela por vela en Forex. En ese momento en Forex. Creo que era el euro dólar o el dólar yen. Alguno de esos dos era. Y empecé así, de a poquito, y cuando realmente vi a nivel estadístico que ese patrón realmente servía, empecé a hacer backtest de varios otros, que me llevó muchísimo tiempo. Creo que estaba 10 horas diarias en la computadora sentada. Y ahí me di cuenta de que podía armar mi propia estrategia, y así fue como armé la mía propia en base a mi personalidad, mis gustos y mis habilidades, y ahí fue cuando realmente empecé a ver lo bueno, digamos, pero fue un recorrido de mucho trabajo.
Excelente. Sí. Y cuéntanos un poco más de los mercados que has estado viendo durante este tiempo, ¿no? Como trading y como parte de tu aprendizaje también. Bien, bueno, yo empecé con Forex, con todo lo que son divisas, después fui ampliándome a las acciones, después conocí los índices bursátiles y las commodities, ¿bien? Y lo bueno es que fui viendo es que estos patrones que yo había investigado los podía trasladar a cualquier patrón. Entonces fui creando una estrategia, digamos, universal que sirve para cualquier activo financiero. Después me fui dando cuenta, en realidad, que había empezado por la parte más difícil, porque empezar por Forex es como querer correr cuando uno ni siquiera sabe caminar. Además, que son mercados al margen, con apalancamientos altos, entonces es como que me expuse de una al mercado más difícil, lo pulí tanto que cuando me trasladé a mercados más fáciles realmente fue bastante sencillo. Hoy estoy trabajando exclusivamente con criptos en mercado spot, ya no utilizo más lo que es el margen ni el apalancamiento. Descarté todas esas cosas porque me parecen agregarle riesgo sin sentido y realmente vi que es mucho más fácil, mucho más sencillo. Pero obviamente el trading mío no solamente se basó en la parte técnica, empecé desde lo técnico, puliéndolo mucho, pero después fui aprendiendo el análisis fundamental, el análisis de sentimiento de mercado y armé una estrategia integral que una los tres campos. Con respecto a lo fundamental, estoy muy atenta a lo que sucede en las bolsas, a lo que sucede en contexto internacional, a nivel geopolítico, todo tipo de noticias sobre lo que hacen los bancos centrales, las políticas monetarias, fiscales. A nivel sentimiento de mercado, trato de hacer una lectura de a dónde ponen el dinero las grandes empresas y sumarme a ellos. También fui puliendo estabilidad hasta que en un momento en un broker peruano que se llama New Capital Securities, no sé si alguno de ustedes lo conocen, me contratan como analista financiera para que confeccione los reportes de, digamos, de noticias de los mercados bursátiles. Y entonces empecé describiendo lo que yo veía y después fui dando señales de trading y estoy trabajando con ellos hace 6 años. Y todo, digamos, lo fui logrando a base de construirlo con mucho esfuerzo. Y tengo una anécdota. Cuando yo empecé, estaba trabajando en una empresa como secretaria, bueno, no como secretaria, como administrativa, y trabajaba 9 horas diarias, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y además tenía 1 hora de viaje de ida y otra hora de vuelta, o sea que estaba 11 horas afuera de mi casa. Y en esa empresa eran muy exigentes y no te controlaban todo, hasta cuando ibas al baño, si estabas mucho tiempo, si no. Y yo quería aprender trading. Entonces recuerdo que para poder seguir aprendiendo me compré una tablet chiquita, y me encerraba en el baño y seguía viendo gráficos de trading en el baño encerrada para que nadie me descubriera. Y andaba con una libretita donde anotaba todo lo que veía y todos me preguntaban, ¿qué notas tanto? Y yo no decía nada. Y todo en escondidas, porque es como que estaba tan obsesionada que no me bastaban las horas que estaba en mi casa y empecé a descuidar muchísimo ese trabajo. Dejé de ser, digamos, eficiente hasta que en un momento le daba tanta importancia al trading que lo demás no me importó. Y bueno, dejé ese trabajo, me fui. Pero bueno, pues yo tenía una gran base, pero es como que sacrifiqué todo, sacrifiqué la universidad también, la dejé, porque me obsesioné con el trading y bueno, le dedicaba muchas horas al día, pero rindió sus frutos, no me arrepiento para nada. Claro que sí. Entonces, ¿cómo empezaste con las criptos? Sí, ahora estoy exclusivamente con las criptomonedas, exactamente porque tienen la capacidad... son muy diferentes a los otros mercados tradicionales, digamos, más si lo comparamos con Forex, por ejemplo. Es más sangriento, ¿no? Sí, primero que son más amigables.
ya desde el vamos, el hecho de tener mercados spot, mercados reales, digamos, no apalancados ni al margen, ya le quita un riesgo innecesario. Y además que las subidas que pueden dar, así como también las caídas, son muy grandes. Son precios que explotan. Y en cambio, por ejemplo, una moneda para que explote tiene que pasar algo muy importante y son mercados que están mucho más manipulados, donde hay mucha cantidad también de información privilegiada que nunca vamos a acceder a ella. Y analizar un proyecto de criptomonedas es mucho más fácil que analizar la política monetaria de un país. Y es mucho más fácil que interpretar los intereses que hay detrás de un gobierno con su moneda y demás. Así que la parte fundamental la trasladé a lo que es el análisis de cripto, analizando los proyectos, el nicho en el cual van a estar alojados, cuáles son sus objetivos, los tokenomics, y le sumo el conocimiento que tengo de trading para no entrar en cualquier punto, porque mucha gente veo que suele entrar en FOMO y compra en cualquier lado, y después cuando el precio retrocede, están perdiendo. Así que eso es básicamente lo que hago ahora. Sí, eso es lo normal, ¿no? La gente Sí. compra arriba y vende abajo. Sí, exactamente. Cuéntanos un poquito de tus estrategias que estás utilizando actualmente para cripto. Bueno, yo nunca entro cuando las monedas se listan ahí nomás. Y veo que muchos lo hacen. No digo que lo que yo haga sea lo correcto y lo único bueno. Yo uso una estrategia que a mí me sirve, quizás a otra persona no le sirva, porque son cosas muy personales. Eso lo quiero aclarar. Yo en mi caso, por decisión propia, cuando apenas se lanza una moneda no la compro, porque sé que el precio está siendo descubierto y además que hay todo un contexto de expectativa que hace que los precios peguen esos saltos grandes, digamos, que no duran mucho. Entonces, ¿qué hago? Espero que se pase esa etapa, que el precio caiga y que empiece a buscar su precio real. Cuando el precio cae, lateraliza un poco y va perdiendo la fuerza y se va pasando ese hype, digamos, esa locura momentánea, empieza a lateralizar y a perder fuerza, es ahí cuando se descubre el precio real. Cuando estamos en ese precio real, realmente pienso si ese precio es el que corresponde o si es adecuado o no. ¿Cómo saco esa cuenta? Digamos, me fijo primero cuál es el supply, digamos, que tiene máximo ese proyecto, cuál es el circulante, cuál es su capitalización de mercado, y realmente me fijo si el precio de ese activo tiene sentido o no. Si veo que sigue caro, espero un poco más, y si veo que está a un precio de lo que yo he calculado que podría estar, compro. Lo interesante de los activos es que nosotros creemos que no hay manipulación y sí la hay. Porque el sistema que yo utilizo de trading lo que hace es una lectura de las órdenes límites que ponen las ballenas. A través de descubrir algoritmos técnicos, que es lo que yo hago, descubro cuáles son los puntos donde más posibilidades hay que haya órdenes límites de compra y de venta. Y cuando la detecto, yo sé que son puntos donde puede haber una inyección grande de capital. Si me encuentro en ese punto, me sumo a ellos. Yo nunca voy contra las ballenas, porque ir contra las ballenas significa terminar siendo comido. Así que... Bueno, en cualquier caso, ¿no? Y hablando de eso, creo que necesitamos unas herramientas. Me gustaría que nos hables un poco más de las herramientas que utilizas. Yo no utilizo ningún indicador técnico, porque los indicadores técnicos, según la experiencia que yo he tenido, que he usado, como les contaba al principio, usé todos. Traté con todos los que había, los experimenté, y me di cuenta que no sirven por el simple hecho de que te están mostrando información que ya ha pasado. La pasan por una fórmula y te muestran, digamos, el resultado. Mi método se llama Price Action,
donde yo lo que hago es trazar líneas, descubro ángulos de tendencias, ¿sí? Que en realidad eso lo pueden ver mucho en mi canal de Instagram, que ya se los voy a pasar, porque ahí subo mucho contenido gratuito, subo muchos videos para que entiendan más o menos esto. Así estoy también tu canal de YouTube, tienes unos videos ahí. Sí, Bueno, también. Sí, son los mismos videitos, son esos videos cortos. y mostrarnos cómo es tu técnica. Bien, ¿se puede compartir pantalla o no? Sí, claro, sí. Está el icono de la izquierda. Que lo tienes a la izquierda, una pantallita con una flechita. Ah, sí. Bueno, un momentito. Bueno, espero que estén viendo el gráfico de Bitcoin. Sí, buenazo, buenazo. Me confirman, bárbaro. Bueno, acá les quiero mostrar esto para que vean cómo es. Voy a borrar esta línea verde, porque en realidad el algoritmo de la tendencia son las líneas rosas, ¿sí? ¿Cómo hago esto yo? Lo que hago es detectar, digamos, los niveles de la tendencia. Bien, comienzo, por ejemplo, uniendo siempre los extremos. Nosotros lo que tenemos que hacer es identificar los extremos de un movimiento. Esto se identifica de la siguiente forma. Uno lo que tiene que hacer es comprimir la imagen lo más que se pueda, y una vez que lo comprime, identifica los extremos, ¿sí? Por ejemplo, los extremos serían... ¿Cómo se llamaba perdón, la estrategia que tú utilizas? ¿Puedes escribir en el chat? Sí, ahí lo escribo. A ver. Un segundito. No, escribo directamente en Telegram. Ah, en Telegram, sí. Se llama Price Action. A ver, lo escribí mal. Ahí está. O acción de precio. Te lo escribí a vos en privado. Te tenía abierto la ventana. Ahí está. O acción de precio. Esa es la estrategia. Nada más que en realidad, acción de precio significa lectura de precio, es decir, seguir lo que hace cada vela y de ahí sacar conclusiones, ¿sí? Eso es algo muy general. El tema es que esto yo lo adecué a algo más personal y podríamos decir que lo que hago es trading algorítmico dentro de lo que es en general el price action, es trading algorítmico. En este caso, les decía que uno de los extremos de los movimientos, por ejemplo, esta parte de arriba es un extremo, esta parte de abajo es otro extremo, esta parte de acá es otro, acá tenemos otro y por acá. Entonces lo que busco son, en este caso, busqué la primera resistencia donde uní este punto con este y al unirlos ya detecto una inclinación. Bien, que sería el ángulo que se forma entre este nivel horizontal con la línea rosa. Una vez que detecto eso, a esa línea rosa la copio y la pego y veo si coincide con otros puntos. Podría hacerlo desde cero, podemos elegir si quieren algún activo cualquiera y lo podemos hacer desde cero. Ahora porque ya está dibujado, pero les explico y lo hacemos desde cero si quieren. Entonces aquí, al unir este punto con este punto, detecté la línea rosa. Al copiar y pegarla me doy cuenta que coincide con esta resistencia, con este soporte y con este soporte. Y aquí de vuelta coincidió con el soporte. Cuando se formó este doble techo se formó con el mismo ángulo detectado en el punto anterior. Cuando se formó este suelo, se formó con el mismo ángulo. Y así sucesivamente. Es el mismo ángulo que se va repitiendo una y otra vez. Entonces, cuando uno detecta eso, ¿qué significa? Que toda esta tendencia se ha hecho en base a un mismo ángulo. Pero ¿cómo puede ser? Si uno dice, pero en los mercados no están manipulados.
Entonces, ¿cómo puede ser que todas las personas que operen Bitcoin se organicen entre sí para frenar y respetar este ángulo? Eso evidentemente es porque hay empresas con mucho capital de dinero que ponen sus órdenes límites de compra y de venta con esto que ya está sacado matemáticamente previo por ellos. Y ellos dejan todas sus órdenes hacia futuro, están todas puestas por acá, y nosotros no lo sabemos. Pero cuando trazamos estas líneas, nosotros dejamos que el precio corra y vamos a saber entonces en dónde están las posibilidades. Ahora, esta misma línea yo la tengo que copiar y pegar acá abajo, que es la parte más baja. Entonces, si el precio cae, lo más posible es que llegue a los 39.300, si es que sigue cayendo, o más o menos por ahí. Entonces, cuando el precio llega acá, yo tengo que ver si tenemos patrones que se llaman patrones de freno y patrones de giro, que de paso les abro mi Instagram para mostrarles. Bueno, abrir otra cosa. Acá. Ahí se va a cargar. Aquí en mi Instagram, en la sección videos, hay uno que está más abajo, que se llama frenos y giros. Acá lo pueden ver, es una explicación teórica de cómo ustedes ver si realmente el precio tiene intenciones de frenar. Ya sabemos que el próximo punto donde puede haber una gran congestión de órdenes, límites de compra, es acá. Entonces, cuando el precio llegue, yo tengo que ver si el precio frena, si pierde fuerza y si tiene un patrón de giro. Si lo tiene, entonces sé que en ese punto yo debo comprar. Si ya continúa cayendo, es decir, hace una vela roja bajista que rompe la línea y no frena, significa que ese nivel no sirve y se va al siguiente. Pero al romper esta última línea, que es el último soporte que está dentro de todo este movimiento, este algoritmo ya se pierde. Entonces tenemos que buscar el siguiente ángulo. Que cuando lo busquemos y lo encontremos, vamos a ver que ese ángulo ha sido creado hace mucho. Nada más que nosotros no lo podemos ver porque son invisibles. Los vamos descubriendo a medida que el precio se va moviendo y los va generando. Tenemos esa desventaja, pero es un buen sistema donde podemos decir, es como hacer un espionaje a las ballenas. Por eso también le digo yo estilo francotirador, que acá hay por acá creo que había subido un video, no me acuerdo dónde está, trading estilo francotirador, porque uno está esperando en esta línea que el precio llegue. Acá está nuestra trampa. Y lo estamos esperando, lo estamos observando. Si vemos que el precio se distrae, disparamos. Si vemos que el precio no lo hace, no lo hacemos. ¿Se entiende? Es algo más o menos así. Y con esta estrategia he logrado comprar justo en los puntos de giro. Por ejemplo, en la última caída, compré acá, en ese punto. Por varios motivos. En realidad es una estrategia que es bastante compleja. Yo le explico ahora fácil, pero son muchas cosas las que hay que tener en cuenta. Podríamos estar días hablando. Por ejemplo, decíamos que esta línea rosa fue descubierta acá arriba, fue comprobada acá abajo, y cuando el precio llega acá y toca, hace un nuevo soporte, es decir, hace el punto más bajo. Apenas sube, ¿yo qué hago? Como yo sé que, voy a borrar esta línea, como yo sé que el algoritmo es este ángulo, entonces a este ángulo lo copio y lo pego acá abajo en la parte más baja de este soporte. Y voy a esperar a que el precio vuelva a caer y tocar esa línea, porque sé que ahí están las órdenes. Y cuando el precio cae, justo además veo una convergencia con un nivel psicológico que viene, con un soporte psicológico que viene de acá. Y justo donde ambos convergen, se produce el rebote. Entonces yo en este punto fue la última compra de Bitcoin que hice, después no hice más, pero utilicé, digamos, estos dos métodos juntos, lo que significa un nivel psicológico. 3 métodos sería, nivel psicológico más convergencia de líneas más algoritmo previamente verificado y validado. ¿Sí? Entonces, como las 3 cosas convergen en un punto, es donde más probabilidad se da del rebote.
Entonces, fue lo que sucedió. Después, por ejemplo, acá arriba, cuando el precio toca y genera una resistencia y vuelve a bajar, se suelen dar patrones de doble techo. ¿Pero dónde lo va a dar? Lo va a dar específicamente sobre la línea rosa, y es eso lo que sucede. Después, el precio, cuando empieza a caer, vemos que acá, voy a ampliar, genera una caída abrupta, o sea, es una vela roja que lo rompe con mucha fuerza la línea. Entonces ahí no sirve la línea. Espero la siguiente. Cuando llega la siguiente veo otra vela roja que rompe y cierra cruzando la línea. Esa línea para comprar tampoco sirve. Acá sí sirvió para comprar y la compra se dio en este punto. Ahí con esa velita. Duró muy poquito. Cuando vuelve a tocar, acá no tengo patrones de compra técnico porque hay que además saber leer las velas. Y después se produce la ruptura. Entonces ahora esperaré la que sigue. Por eso digo que es complejo porque hay que saber leer velas, hay que saber leer los patrones de las velas en conjunto, los patrones de freno, de giro. He explicado varios conceptos, los algoritmos, las convergencias, los niveles psicológicos. A mí me llevó muchísimo tiempo descubrir todo esto, como les decía, casi 3, A mí 4 no me años. quedó muy claro, Emi, disculpe que te interrumpa, era dónde más o Sí, menos, o sea, ¿en qué momento pones tus órdenes de compra? Porque si lees las órdenes de compra y suceden esas rupturas, te va a dejar arriba. claro, no, es que yo no dejo órdenes de compra. Yo espero que el precio llegue y me diga si hay posibilidades de que suba o no. Ah, Los que genial, dejan esa órdenes parte de no la entendía. compra, claro, los que dejan órdenes de compra y trazan el destino de la tendencia, son las ballenas. Uno lo que tiene que hacer es espiarlas, estar permanentemente viendo qué hacen. Ya, genial, Por sí, eso voy a agarrar. no te había entendido esa parte. Entonces, prácticamente tú estás al acecho, ¿no? Apenas ves una Exacto, oportunidad y compras al momento. exacto, cuando veo los patrones, los patrones que yo estoy buscando. Exactamente. Podemos buscar un gráfico que esté desde cero, cualquiera. Bueno, yo estos todos los tengo No te dibujados. escucho, y a veces Eh, perdiste tu sonido. a ver, ahí se escucha. ¿Me escuchan ahí? Sí, se escucha bien. No te estamos escuchando. Sí, le escucho. Se escucha bien. Creo que eres tú, Ah, Julián. entonces, No se escucha nada. ahora sí. No, es Emi la que perdió el micro, no el audio en sí. Emi, tu micro creo que está desconectado o tapado. Qué bueno, Emi, todavía no te podemos escuchar. Le esperamos un ratito, parece que salió. Ahora soy yo.
Bien, ahí salí y volví a entrar. ¿Se escucha? Genial, ahora sí te puedo escuchar. Creo que sí, ¿no, chicos? Ah. ¿Todos le pueden escuchar a Amy? Sí, ya, Perfecto. genial. Bueno. Ok, escuchemos a Amy. Quedó en la parte más Vale. interesante donde cómo haces con las entradas, ¿no? Creo que te había Bien. preguntado, tú eres la que está al acecho, ¿no? Tú tienes oportunidad y compras, no dejas órdenes de compras. Eso es lo que habíamos captado. Claro, exacto. Los que dejan órdenes de compras son las ballenas o los traders institucionales, es decir, las corporaciones tienen el dinero suficiente para que cuando ellos dejan una orden y se activa, el precio se dispara, inyectan un capital tan grande que nosotros ni nos imaginamos. Ellos dejan esas órdenes límites. Entonces yo lo que hago es seguir el precio vela a vela y descubrir si en ese lugar han dejado esas órdenes. Por eso yo no las dejo límites. Yo entro al mercado a un precio cercano a ese punto donde yo considero que han dejado las órdenes. Ojo que no es un sistema perfecto, es un sistema que a veces también podemos comprar y el precio puede seguir cayendo. Como todo sistema de trading tiene su porcentaje de acierto. Pero para eso las criptos y el mercado spot tiene algo muy interesante. No es como el trading al margen, que si tu precio cae, vos perdés. Por ejemplo, si yo compro una moneda, no voy a comprar cualquiera, voy a comprar alguna que sepa que a largo plazo tiene un proyecto sólido, que es bueno y que sé que va a rendir frutos, digamos. Entonces, por eso la parte fundamental hay que conocerla también. Supongamos que compré bolsa de Polkadot, de DOT, la compré y el precio hoy está en 25, ¿sí? Supongamos. No me voy a ir con pérdida. Entonces, ¿qué voy a hacer? A esos DOT los pondré en staking o los aportaré a las parachains o lo que sea. Y cuando el precio suba, realmente ahí lograré cerrar mi operación. Di ese ejemplo porque, pero puede ser cualquier otro. Bien, es como que uno a las operaciones que no salen como uno quiera, porque van a existir, le puede dar otra utilidad a la moneda para que genere algo extra o de última holdearla hasta que el precio logre irse a la zona que uno quiera. Pero básicamente para esto no hay que comprar cuando el precio sube. Uno compra cuando el precio cae y vende cuando el precio sube. Es más, cuando los precios van parabólicos, es ahí cuando tenemos que tener miedo. Cuando empiezan a darse esas subidas que no tienen sentido y que se nota que no son orgánicas, es ahí cuando hay que deshacerse de todo, no cuando el mercado. Cuando el mercado cae, lo que tenemos que hacer es tener nuestras líneas ya preparadas para saber ver los puntos posibles de compra. Esperarlos y si el precio llega y empieza a demostrar que hay intenciones de subir o de rebotar, entonces pondré mi orden. Si no, no. Si no, seguiré esperando la línea que sigue, la de más abajo. Y así sucesivamente. Una vez que uno ya tiene en conocimiento todo esto, es más fácil, pero lleva tiempo de práctica y esta habilidad, la única forma de tenerla es, como dicen, no me acuerdo quién había dicho el chiste, pero es una tarea, a un profesor mío de economía, es una tarea glúteo cerebral. Y todos nos empezamos a reír como diciendo, claro, tenés que estar sentado y pensando. En este caso es glúteo visual, sentado y mirando. Gráficos por horas. Y el tanto mirar lo mismo, uno empieza a darse cuenta de estos patrones, pero son horas de mirar. Y así es como uno va entonces generando este hábito y vamos teniendo cada vez más habilidad de detectar esos algoritmos que en principio son difíciles, pero ahora cuando uno ve un gráfico ya automáticamente se da cuenta cuál es, ¿sí? Por Creo eso que ya la si se les ocurre algún activo...
Bueno, a mí sí, Sí. quería preguntarte referente a Tesos. Creo que Tesos no está siguiendo a Bitcoin. Sería muy bueno verlo, tal vez. Ah, bueno. Creo que es XTZ. Sí, y si Sí, tienen no me otra acuerdo. moneda que no esté siguiendo a Bitcoin, también sería genial que nos las digan, ¿no? A ver si Emi nos puede dar sus análisis. Bueno, vamos a analizar esta desde cero y vamos a detectar si tiene un algoritmo la tendencia. Una aclaración les quiero hacer. Hay activos que tienen un comportamiento tan errático que no los podemos detectar y no tiene sentido perder el tiempo con esto. ¿Sí? No, sí tienes razón. Por eso a veces nos va a salir, a veces no va a salir y a veces no. Y es normal, no es para que se desesperen. Vamos a ver entonces si con Tesos logramos encontrar esta tendencia. Yo voy a marcar primero lo que Un más favor grande, claro veo. compártenos tu Entonces pantalla. cierto, me faltó compartir la pantalla. Ahí la muestro. Un segundito. A ver. Ahí creo que está. ¿Sí? Acá está XTZ. ¿Lo ven? Sí, fuerte. Bueno, buenazo. Ah, perfecto. Listo. Entonces, le decía, vamos a ir por lo más sencillo. Lo que primero identifico acá es este gran soporte interesante. Entonces voy a detectar si realmente ese es el algoritmo de toda esta tendencia, que en realidad es una tendencia media rara, y me fijo si coincide. Entonces veo que es bastante prolijo este soporte. Voy a volver a comprimir porque estoy en un gráfico diario bastante amplio. Entonces yo lo que voy a ver es copiar esta misma línea y ver si encuentro coincidencias y que sean prolijas. Si veo que realmente coincide, entonces significa que este es el algoritmo de toda la tendencia actual y futura. Bien. Entonces, empiezo copiando y pegando esta línea. Por ejemplo, la copié ahí y vean la coincidencia que hay acá. Amplío. ¿Cómo puede ser que esta misma línea sea tan prolija el soporte, la resistencia y soporte? Y acá también hace un soporte, por más que sea un mechazo, Emi, disculpa que te también se interrumpa. rompa. ¿Nos puedes explicar así Sí. de manera rápida para los chicos nuevos que también forman parte del grupo, qué es un soporte y una resistencia? Algo rápido para continuar con tu exposición, que está muy buena. Sí. Bien. Los soportes son suelos que donde los precios rebotan reiteradamente. Bien. ¿Sí? Por ejemplo, esta línea púrpura, la de más abajo que yo grafiqué acá, ¿por qué digo que es un soporte? Porque el precio cayó y rebotó hacia arriba. Volvió a caer y volvió a rebotar hacia arriba. Cae nuevamente y rebota hacia arriba. Acá lo hace 2 veces. ¿Sí? Es como si fuese una pared, en este caso un suelo, donde yo, supongamos que estoy picando una pelota, la estoy haciendo rebotar, y rebota siempre en el mismo suelo, no lo logra perforar, no lo rompe. Entonces, cuando el precio rebota tantas veces o muchas veces en una misma línea, eso se convierte en soporte. La resistencia es lo mismo, pero es como si fuese un techo. Yo estoy golpeando un techo muchas veces y no lo logro romper. Lo golpeo, ¿sí? Son como si fuesen 2 líneas que marcan un límite y el precio rebota muchas veces en ellos hasta que en algún momento lo rompe, por supuesto. ¿Bien? Por eso yo decía que esta línea acá funciona de soporte y aquí donde yo copié y pegué el mismo ángulo que lo descubrí con el precio todo comprimido, aquí todo esto es soporte porque el precio ha rebotado muchas veces en la línea. Acá ha sido el precio que ha rebotado, pero como si fuese un techo. Una vez acá, en realidad 2 veces, 1, 2 y 3 acá. Acá vuelve a ser soporte porque el precio cae y rebota. Y acá vuelve a ser soporte porque el precio cae y rebota. Que sea, como les decía, una mecha. Entonces ahí vamos viendo las coincidencias de este algoritmo. Vamos a volver a comprimir el precio, vamos a seguir copiando y pegando esta línea, y si sigue coincidiendo, ya me voy a dar cuenta que es el algoritmo. Igual, ya con el hecho que haya coincidido aquí, ya está, yo ya sé que lo es. Voy a seguirlo
copiando y pegando. Vemos que acá también coincide. Lo que no tiene que romper son cuerpos de vela. Miren la prolijidad. El mechazo rebote. Y aquí hay un mechazo y las velas justo han girado ahí. Acá hubo un giro para el inicio de una caída, pero esa caída ya era sabida que iba a suceder ahí. Porque esta línea, esta inclinación, yo la descubrí acá, uniendo el punto 1 con el punto 2. Después existieron el 4, el 5 y ninguno más. Pero uní el punto 1 y el 2 y ya ese punto, apenas el precio llegó a este alto y cayó, yo sabía que apenas llegara de vuelta iba a volver a caer. No sé si lo van entendiendo. Son coincidencias. Entonces, ¿cómo puede ser que la misma línea que comenzó a existir, a ver, que saco esto, en octubre del 2019 haya marcado la caída de octubre del 2021, 2 años después? Espero que, a ver, quiero leer el chat si hay alguna pregunta. Ese es el mío, Emi. ¿Cuál es la de CryptoBlock? Sí. Sí, es que no lo toqué más cuando entré. Chicos, si tienen alguna pregunta, Emi, pueden también hacerlo por el micro directamente. Si no, pueden escribir por el chat. No hay ningún problema, está muy interesante. Bueno, entonces seguimos copiando y pegando. Y así vamos detectando. Vamos a ver por acá si hay alguna coincidencia. No es muy prolija esta. Pero tenemos acá este soporte medio sucio, este soporte acá y esta resistencia ahí. Acá el precio hizo rebote, rompió y apoyó. Este es otro patrón, se llama rompimiento o apoyo o pullback. Cuando el precio sube, rompe, cae, hace una vela clímax, que esto es un patrón de vela, pero no lo hace en cualquier lado. Lo hace sobre la misma línea, con la misma inclinación, porque todas son paralelas. Acá ya el precio rebote de vuelta y acá se empieza a tornar sucio la línea. Ahí ya no sirve más. Acá tengo una pregunta de José Emi. Está muy interesante la pregunta también. Dice si tu algoritmo aplica en cualquier temporalidad. Sí, aplica en cualquier temporalidad, pero solo en la temporalidad en la que vos lo grafiques. En este caso, como yo lo grafiqué en diario, esa línea aplica solo para diario. Si vos querés aplicarlo en 4 horas, tenés que empezar a dibujarlo en 4 horas y mantenerte en ese marco de tiempo. Si lo haces en 15 minutos, lo mismo. Pero si andamos saltando de temporalidades, la línea se va perdiendo y los puntos de giro se empiezan a poner más sucios. Vos lo podés aplicar en cualquiera, pero tenés que permanecer en ese marco temporal. Esa sería la, digamos. Bien. Miren acá la coincidencia esta. Soporte por acá, soporte por ahí, resistencia, resistencia. Obviamente que acá yo estoy a esos rebotes pequeños que no tienen mucho sentido, pero es simplemente para la utilidad de esta línea. Si yo me voy más atrás y lo pongo por acá, prolijidad esta que acabo de dibujar. Acá hizo de soporte, acá volvió a hacer de soporte, acá hace de resistencia, acá una resistencia bastante fea, acá lo mismo, acá de soporte y ya acá se empieza a ensuciar más para arriba. ¿Sí? Estas líneas, obviamente, apenas se vuelven obvias, empiezan a fallar. ¿Por qué digo que se vuelven obvias? Porque cuando estas personas se dan cuenta que el algoritmo es detectado y muchas personas se van sumando, lo eliminan y lo cambian. Cuando se torna obvio, porque ya es muy evidente, hasta cualquier persona principiante se da cuenta que ahí hay un soporte o una resistencia, lo empiezan a cambiar y la dinámica se modifica y se produce los cambios de ciclo. Pero en este caso, con Tesos, como ven, los precios han ido rebotando, yendo y viniendo sobre una misma inclinación y se han mantenido durante el tiempo. Como sigue viva esta línea, entonces yo voy a buscar esos rebotes en esos puntos. A esta línea la puedo ajustar más arriba, la puedo ajustar acá, que es justo el extremo de esta subida. Esta que corta la mitad la podría interrumpiendo. Esta la puedo mantener. Entonces, ¿qué es lo que yo podría decir de Tesos? Que si yo quiero realmente, tengo que esperar a que el precio toque este punto.
si esta línea no sirve porque es perforada con fuerza, sé que la próxima compra va a venir acá. En el caso de que el precio suba, sé que la primera línea crítica para que la tendencia continúe alcista sí o sí tiene que romper este precio. Si lo logra romper y el precio empieza a cotizar por acá, yo sé que eso va a subir mucho e incluso puede llegar a esta otra. Entonces, a medida que se van rompiendo las líneas, yo voy sacando las conclusiones de hacia dónde puede ir el precio, hacia dónde puede llegar. Y en el caso de querer tomar una ganancia, porque compré abajo, yo sé que tengo muchas posibilidades de que eso llegue a 9, en el caso de que rompa primero la barrera de los 6. Bien, entonces, esto, si ustedes lo unen con su análisis fundamental, con su búsqueda de proyectos interesantes, la investigación de los tokenomics y todo lo que significa fundamental, digamos, y lo unen con el sentimiento del mercado, el tema del índice del miedo, del apetito al riesgo y todo eso, ustedes con este sistema o con el trading en específico pueden mejorar sus puntos de entrada y salida de una inversión. Les va a servir mucho para entrar en puntos óptimos. Y quizá si entran en puntos muy óptimos, hasta puedan sobrevivir con ganancias los mercados como están ahora. Yo en mi caso, mi portafolio todavía está en ganancias. Obviamente no son las mismas ganancias que hace un tiempo, pero logro todavía tener profits porque no tengo mucha conducta con eso. Me he quemado tantas veces con leche en mis principios que ya no me dejo tentar por ese impulso del FOMO, ni me dejo asustar por el FUD. Trato de mantenerme sobre esta estrategia que me costó muchos años lograrla, mucho dinero perdido, mucho tiempo perdido también, mucho estrés y sobre todo que había dejado todo por esto. Entonces dije, bueno, es hora de hacer las cosas bien. Entonces, trato de ser juiciosa, como le dicen los colombianos, respetar estas estrategias y muchas veces me he quedado afuera de subidas, que veo que todos empiezan, compren ahora que se va, que te estás perdiendo la oportunidad, que esto se va a la luna, que qué sé yo, y yo me quedo mirando. Y quizás sí, se fue la luna y me quedé mirando, pero no me arrepiento porque no entré por impulso, porque de última, perdí una moneda que se fue a la luna, pero puedo ganar otra y entrar como a mí me gusta. Así que soy muy conservadora con mi estrategia, la cumplo y me he perdido muchas oportunidades, pero he ganado muchas otras también. Y mi portafolio ha sobrevivido a estas caídas. Obviamente tengo algunos activos que están en negativo, por supuesto, porque por más que compres en puntos óptimos, el precio se fue al infierno y te quedaste ahí mirando, pasa. Pero uno lo compensa con otras cosas bien hechas y puedo decir que el promedio todavía vivo. Más allá de que haya algunas compras para el olvido, siempre va a haber. Porque bueno, somos seres humanos y nos equivocamos también. Genial. JJ también dice si podemos ver Phantom o One. Bien. Vemos Phantom. Vamos a poner CryptoX. Bueno, esta, desde ya podemos decir que está, muy acelerada. Vamos a ver. Siempre es bueno tener un buen histórico de precios. Por eso, miren, acá ya lo encontré. ¿Y por qué le digo que ya lo encontré? Porque uní todos estos soportes de acá, todo esto de acá que empezó a subir. Esa inclinación fue la que agarré, desde acá hasta acá. Y esta inclinación me dio todos estos soportes. O sea, una inclinación que nació el 4 de agosto del 2001 hasta el 27 de agosto de 2001 sirvió para hacer soporte desde el 4 de diciembre hasta el 20 de diciembre del mismo año. ¿Se dan cuenta ahí? Miren, esto fue lo que uní, todo ese soporte de ahí, que va bien respetadito y tac. Entonces,
si ustedes pudieran identificar el soporte en este momento, cuando el precio cayó y muchos entraron en pánico y se pusieron a llorar, ustedes ya saben que si el precio toca esta línea, es compra. Siempre y cuando nos demuestre el precio que tiene ganas de subir. Investigando los patrones de frenos y giros. ¿Sí? Que ahí da un tema bastante más complicado porque hay muchos patrones de velas. Les puedo explicar algunos, ¿verdad? Magín, ¿desde dónde sería empezar a comprar, ¿no? El patrón para mí es esta vela roja, que se llama clímax. También este conjunto de 3 velas se llama estrella de la mañana. Apenas el precio toca la línea, lo tiene que tocar una vez. Al tocarlo una vez, valida el nivel. Valida que ese nivel que vos dibujaste estaba bien. En el próximo toque es cuando vos buscas el patrón. Primero toca y después, que valida, y después te da el patrón. Acá te da una estrella de la mañana y acá te da una clímax, que son 2 patrones de compra que lo pueden ver en esos videos de Instagram que les había mencionado. Ahí ya me di cuenta que este nivel funciona. Pero si yo lo empiezo a copiar y pegar a este nivel, me doy cuenta que acá hay un soporte y acá hay una resistencia. Por ejemplo, acá, vean ahí, el precio ahí actuó de resistencia, acá hizo de soporte, acá cuando el precio cayó hizo un pullback y tomó esta línea de resistencia, volvió a caer, volvió a subir y volvió a caer en el mismo lugar. O sea, no es casualidad que el precio haya caído en ese punto, en los 302. Porque esa línea nos mostró en toda esta parte anterior que ese algoritmo, es decir, esta línea con inclinación, funciona. En el caso de que el precio vuelva a subir, sabemos que la posibilidad de rebote o de que caiga está en los 394. Bien. Y no podría poner más líneas, pero ya estaría invadiendo el gráfico al vicio, ¿sí? Les puedo mostrar para que vean los algoritmos. Ven, acá los soportes están bien puestos, acá también. Tampoco hay tanto precio como para dibujar. Acá está la resistencia, acá es de soporte, sube, rompe, pullback, de vuelta. Pero esta la voy a borrar porque no sirve. Porque tener el gráfico lleno de líneas tampoco es bueno. Y así sucesivamente, ¿sí? De momento la tendencia es alcista. Esos son los algoritmos que han funcionado. Y ahora vamos a ver one. Y así lo podemos ir viendo. Podemos ir dibujando, descubriendo, quizás alguno lo tenga, alguno no lo tenga. A ver. Acá está muy similar al anterior. Todo ese soportecito de ahí. Acá toca por segunda vez. ¿Sí? Para unir una línea tienen que unir 2 puntos. Cuando unen 2 puntos, el tercero se vuelve obvio. Punto 1, número este. Punto 2, número este. Cuando el precio sube y cae y toca por tercera vez, en la tercera vez se compra. ¿Bien? Si esta misma línea yo la copio, perdón, la moví. La vuelvo a poner. La copio y la pego acá. Vean que cuando el precio hace este bajo, sube y vean dónde rebota, en el mismo punto. Y seguro esta línea viene de antes. Vean ahí cómo coincide. Soporte. Soporte de vuelta. Resistencia. Acá una resistencia media fea. Soporte. 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 Y lo respeta, y lo respeta, y lo respeta. La resistencia ahora es esta. Entonces, en el caso de que el precio suba y ustedes estén comprados desde, por ejemplo, acá, que fue el punto de compra, el primero que se da, ustedes saben que ya aquí hizo una resistencia. Entonces, el precio se va a ver muy atraído a ir a los 0,39 centavos. Cuando llegue ahí el precio, ustedes van a saber que van a estar en el extremo de este algoritmo. Entonces, si no tomaron beneficio ahí, no les digo que vendan todo, pero al menos tomen beneficio de algo.
porque aumentan las posibilidades de que caiga. Quizá ustedes venden y el precio se va por 1000 y se quedarán mirando. Y bueno, son cosas que pasan. El tema es que permitamos que el precio llegue a un máximo de algoritmo y aunque sea no tomemos un 1% de ganancia, es como que hay que hacerlo. Bien. Emi, si rompe la línea, tu línea, ¿esperamos igual Esta de en acá. la misma línea? O sea, Si la de rompe la 041. línea, claro, si vos ves que rompe la línea, hay probabilidades de que el precio siga subiendo, ¿bien? Lo que vos deberías esperar acá para realmente, como aquí el algoritmo ya se rompe, entramos en zona de descubrimiento de precios. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que esperar? A ver, no sé si puedo dibujar con... Déjame ver un poquitito, a ver. Vamos a tomarlo. Supongamos que el precio rompe ahí. No puedo dibujar. A ver. Rompe ahí. Entonces, ¿vos qué tendrías que esperar? A que el precio vuelva a esta línea y la busque como soporte. Y vas a buscar entonces, porque acá te genera una resistencia. Al precio subir y caer, te genera una resistencia. Entonces, en esa resistencia vas a volver a anclar la misma línea, la vas a copiar y la vas a pegar. Bien. Entonces, a esta misma línea la copiarías y la pegarías ahí. Y entonces ahí ya tenés un nuevo punto. A medida que vaya rompiendo, tenés que esperar a que se cree una resistencia nueva. Bien. Pero eso a veces es riesgoso. O sea, eso depende del perfil de cada uno. Es válido, por supuesto que sí. A medida que se van formando nuevas resistencias, vos vas copiando y pegando la misma línea y se van generando nuevas zonas de target, digamos, nuevas zonas de take profit, en este caso, que es totalmente viable. ¿Es preferible esperar ese rompe y apoya o ya compramos en el apoya? Y comprar acá, y no es una muy buena decisión. Yo digo el rompimiento de apoyo porque son patrones de validación de la línea, pero comprar en este punto yo no compraría porque estás comprando muy alto. A mí me gustan los dips en serio, digamos, que el precio se caiga bastante a soportes bien bajos para comprar, desde mi punto de vista, pero si alguno de ustedes quiere comprar ahí, lo pueden hacer, o sea, no es que no se pueda, yo prefiero no hacerlo. ¿Quién haría este tipo de trades? Un scalper. Si alguno de ustedes es scalper, es decir, que compra y vende rápido, que está unos minutos o un rato nomás, digamos, sí lo pueden hacer. Pero tendrían que tener hecho una gimnasia como scalpers. Bien, a eso me refiero. Pero son decisiones personales, o sea, por eso digo, yo no tengo el santo grial, nunca lo digo y siempre aclaro que este método no es perfecto, ni yo soy la diosa del trading, digamos que es una estrategia que a mí me funciona, que yo le explico y me gusta que la experimenten, quizás se adapta a su personalidad, quizá no, pero lo interesante es que la prueben y vean si les va bien. Y la puedan adaptar a su personalidad, porque las personalidades de cada persona influyen mucho en el estilo de inversión. Hay personas que no les importa entrar cuando el precio sube y lo soportan. Yo no lo soporto porque me estreso. Y cuando me estreso puedo llegar a tomar malas decisiones. Por eso yo ese estrés no lo aguanto. Y hay personas que no les importa, compran y si sube bien, se baja también y chao. Y llorando dicen jola muerte, ¿no? Claro. Pero bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta para Emi? Está muy interesante todo su análisis. O tal vez otra última gráfica, una sugerencia. Bien, y les muestro por acá esta última, que hizo resistencia acá, resistencia aquí, soporte acá y resistencia por acá. Ahí vi que me habían puesto, a ver, Fala, fue el último que vi. A ver, ponemos Fala. Este activo me gusta mucho desde la parte, digamos, fundamental, me gusta mucho.
Habrá alguno que tenga más información. A ver, en KuCoin. Bueno, más o menos. Bueno, esto acá yo podría decirles desde ya que esto no es... Está horrible. Esto no hay forma de encontrar un algoritmo. Ya me doy cuenta porque está muy plano. Cuando está totalmente derecho, son líneas rectas. Así que no. Salvo que encuentre algún otro broker que tenga más información. A ver, Kraken, si no pasa otro activo. No les quiero hacer perder el tiempo. Chainlink te puede hacer también. Sí, bueno. Chainlink. Sí, no, Fala. No vi la gráfica. Bueno, la idea es que no siga Bitcoin. Pero... Y este... Sí, este sí puede ser. Bien. Bien, acá estoy con Chainlink. Fala lo desestimé porque estaba totalmente lateralizado y no hay ángulos de elevación, está horizontal, entonces no vamos a perder el tiempo con eso. Por ejemplo, acá, yo detecto que acá tenemos esta partecita de abajo ya empieza a tener una inclinación. Entonces voy a unir esos puntos y voy a ver hacia dónde me lleva. Voy a unir esto con esto. Bueno, se me mueve mucho. Voy a agrandar un poco la imagen porque si no, no la puedo dibujar bien. Yo quiero unir este puntito con este. Y una vez que lo uno, lo voy a poner más prolijo, voy a ver si hay coincidencias. Puede que las haya, como puede que no. Uní esta y estas 4. Y no estoy mirando hacia adelante, estoy mirando solamente esto. Uní eso. Eso de ahí, que fue entre el 13 y el 16 de marzo del 2020. Y cuando veo que el precio cae, ese mechazo que cayó hasta acá, no fue casualidad. Uno piensa a veces, ¿por qué cae tanto? ¿Por qué frena ahí? Porque ese era un algoritmo establecido previamente. Y se ve, acá se quedó cortito, pero casi. Acá lo toca de vuelta, el 3 de diciembre, y ya no más. Y no vi estas líneas, yo me concentré en este pedacito chiquitito de acá. ¿Sí? Hice zoom y lo otro lo dejé y lo oculté, no lo vi. Entonces, ¿cómo puede ser que haya pegado en el clavo en esas 2 toques? ¿Sí? Porque eso ya está sabido de antes. Las ballenas que crean estas tendencias son dueñas de la tendencia, porque ellas las crean. Y nosotros somos dueños de espiarlas, de seguirlas. Por eso digo yo el estilo francotirador, porque estamos cazando nuestra presa. En este caso nosotros estamos cazando estas ballenas, pero no para matarlas, sino para copiarlas. ¿Sí? Las queremos de amigas, queremos sus ideas, queremos su estrategia. Acá la línea la copié y la pegué acá arribita donde hace de resistencia bien clarito. Esta resistencia sirvió de soporte aquí a la perfección. Sirvió aquí también, este soporte es doble porque la línea, también tenemos la velita del lado. Acá directamente el precio esta vez que cayó quedó entre medio, así que sirve. Y aquí este soporte bien prolijito acá. Entonces tampoco es casualidad eso. Como verán, parece que una línea que nació en este pedacito sirve para toda la tendencia. Si la copio y la pego acá arriba, estamos en la misma. Ahí. 3 veces toca. Ahí, acá y acá. Entonces, estas caídas o estas subidas, dónde frenan y dónde giran no es casualidad. Bien. Bueno, me han puesto muchos activos. Obviamente no los voy a ver a todos porque, bueno, si no vamos a terminar en 3 meses en el seminario. Pero más o menos quiero que... Es lo mismo, verán que es la misma estructura copiada y pegada en diferentes activos. Estoy tratando de leer todo lo que me van poniendo. Y esto yo lo aprendí con Forex. Se nos va, ¿no? Chainlink ahora sí. Ahora tiene toda la posibilidad de subir. Hay que ver dónde puede frenar. Y tenemos que empezar a esta línea, copiar y pegarla en los puntos más
interesantes, digamos. Tenemos esta parte de acá arriba, que sería cerca de los 37, si no podemos ver alguna zona donde pueda frenar, por ejemplo. Acá, que teníamos este soporte, que hizo de soporte acá, resistencia y resistencia, ya fue roto. Entonces, esta línea tenemos que olvidarla y buscar la que sigue. La que sigue más cercana es esta. Si el precio logra superar los 27, los logra romper, entonces ya tenemos más confianza de que llegue a los 39. Y así uno va dibujando la línea. A medida que el precio la va rompiendo, va buscando. ¿No? Claro, siempre y cuando rompa la línea que tenga arriba. Si rompe esta línea, que es la más cercana, digamos, que son los 32, se incrementan las posibilidades de que vaya a 39. Si rompe la de 39, entonces tendré que copiar esta línea y pegarla en diferentes puntos e ir viendo. A medida que vaya rompiendo, yo sé que el objetivo es la que sigue. ¿Se entienden? Pero la tiene que romper. Clarísimo. Si no la rompe, no se puede. Bien. Muy bien. Es esta misma estrategia hecha en diferentes activos y se adapta a todos, porque todos los activos que nosotros pensamos que son oferta y demanda fluyendo de forma natural, todas estas tendencias son creadas. Alguien las crea, seguramente son máquinas, que hacen sus órdenes límites de compra y venta, las ponen, pero estas tendencias están algorítmicamente creadas con anterioridad. Entonces, mi estrategia es, digamos, espiar estos algoritmos y sumarme a ellos. E ir detectando el momento en el que van cambiando, porque a veces cambian, cuando se vuelven obvios. Espectacular, Emi. Más bien, yo sí quisiera que los chicos, si tienen una pregunta, puedan aprovechar que estás aquí con nosotros. Bueno. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Hasta que los chicos se animen a prender su micro. Emi, aparte de todas las recomendaciones que nos dijiste y todo tu asesoramiento muy bueno. Dale, Jeffrey, dale. ¿Qué tal, Emi? Un gusto. Saludo de Lima, Perú. Un gusto haber recibido tu charla. Es muy fructífera tu charla. Gracias. ¿Tienes alguna experiencia con esto de invertir en copy trading? No conozco muy bien el tema, entonces si tuvieras algún tipo de información o qué opinas al respecto. Y otro es, bien, solo operas en spot, ¿verdad? No operas en futuros. Bueno, te respondo las dos preguntas. Con respecto al copy trading, nunca he hecho yo copy trading, es decir, que nunca entré a una plataforma para copiar el trading de otro. Digamos porque simplemente estaba, como decía, tan obsesionada con descifrar yo cómo funciona, que me absorbió directamente. Entonces ni siquiera se me cruzó por la cabeza hacer eso. No es por algo en específico, sino porque simplemente estaba tan metida que no tenía ni tiempo. Y la otra pregunta que me hiciste es que yo de momento sí opero solo en spot, porque estuve mucho tiempo operando en futuros, operando al margen, y descubrí que encima que es difícil seguir las ballenas, es más difícil si te complicas con el manejo de tu riesgo. Entonces, trato de quitarle todo el riesgo extra al trading y concentrarme solo en el riesgo de seguir a las ballenas, que también es riesgoso porque uno se puede equivocar o te pueden engañar, ¿sí? Entonces, es como si uno está conduciendo un automóvil. Nos vamos a centrar solo en el riesgo de conducir el automóvil, porque si encima estamos conduciendo por una carretera rota, es otro riesgo más en el que tenemos que estar pendientes y ya nuestra mente no puede procesar tantas cosas a la vez. Entonces yo voy quitando todas esas cosas y por eso me centro en el spot. Simplemente para hacerme la vida más fácil. Pero pueden hacerlo en futuros. Esta estrategia funciona en cualquier mercado. Operar en spot es decisión mía, simplemente porque no me gusta complicarme. Pero si a alguno de ustedes les gusta los futuros y lo maneja bien y no se estresa, adelante. ¿Sí? Gracias, Jeffrey. ¿Alguna otra compañera quiere hacer preguntas? Bueno, yo te preguntaba, Emi, si
de todas las recomendaciones y asesoramiento que nos has dado, tal vez hay algo más que no te haya preguntado, que lo tengas ahí para nosotros. Bueno, que no se olviden de la parte fundamental, que me parece muy, muy interesante. Yo ahora, esto que les mostré es específicamente técnico, pero la parte fundamental también es muy interesante, porque por más que tengamos un buen algoritmo, si el proyecto no vale nada a futuro, va a caer. Es más, me han preguntado a veces que analice activos que están muertos, ¿sí? O que para mí a nivel gráfico están muertos. Por ejemplo, PSwap, PolkaSwap. A nivel gráfico el precio cayó y está desmayado. Entonces no sirve de nada que me ponga a trazar algoritmos en un proyecto que para sobrevivir tiene que tener fundamentos, ¿sí? Entonces, lo técnico no lo es todo. Siempre que estemos en un proyecto que tenga todas las de ganar en el futuro, porque lo único que puede resucitar algo muerto son sus fundamentales, su tokenomics, sus desarrolladores, la comunidad. Entonces, a veces lo técnico pasa a segundo plano, ¿sí? Entonces, si logramos unir las dos cosas, vamos a sacar mucho más potencial. Y también el sentimiento de los inversores, que es otro punto de análisis. El sentimiento de los inversores es lo que marca el flujo de capitales. Los capitales fluctúan desde mercados de riesgo a mercados de refugio financiero, de acuerdo a la expectativa que hay a largo plazo. Una variable como, por ejemplo, el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal, luego de todo este periodo de pandemia, podría llegar a quitar mucho apetito por el riesgo de los inversores de Wall Street, y muchos de ellos quizás participan en el mercado cripto y puedan quitar su liquidez de este mercado. O una condición como el nacimiento de esta pandemia, donde los bancos centrales empiezan a emitir dinero sin límite, por supuesto que genera una llegada de liquidez a los mercados tremenda, y muchas subidas de este ciclo han sido apoyadas por esta lluvia de dinero. Entonces eso genera fundamentos y genera un sentimiento. El mercado del dinero fluctúa del riesgo al refugio o viceversa, y también es una condición más a tener en cuenta. O sea que es bastante complejo, es completo. Al principio suena difícil, pero después ya cuando uno se acostumbra, las cosas fluyen solas. Es cuestión de práctica nada más. ¿Sí? Muchas gracias, Emi. Nosotros súper contentos de que hayas compartido con nosotros este tiempo. ¿Dónde pueden encontrarte, Emi? Bien, les voy porque tengo acá copiados todas mis redes. Ahora entro, desde mi celular los tengo copiados. Un segundito que entro y les pego. He visto tu canal de YouTube, creo que también compartes en el Instagram. Sí. Ahí les pegué en el chat, les copié y les pegué todo. El que más uso, es decir, donde más contenido subo, es Instagram y YouTube. Twitter, por ahí me olvido de subir cosas, lo tengo medio abandonado. Y Facebook subo más que todo noticias, así que es medio aburrido el Facebook. Si quieren encontrar contenido más dinámico, Instagram y YouTube. Emi, si tienes más contenido o tus videos, puedes compartirlos acá en el canal también, los pegas con confianza. Nosotros encantadísimos que nos compartas más información de lo que nos puedas dar. Ya eres bienvenida en el grupo. Muchas gracias, Emi. Muchas gracias a todos los chicos que asistieron. Siempre vamos a estar en contacto contigo de todas maneras, y cualquier ayuda que necesites, acá estamos para servirte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ahí están todos los links de mis redes para que me puedan visitar cuando quieran y encontrar contenido por ahí. Muchas gracias, Emi. Gracias por la invitación. No, a ti por asistir. Gracias, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. La grabación va a quedar de todas maneras en la Academia temprano. No se olviden, se viene Bitcoin, Firulais. Adiós. Adiós. Chao, chicos. Gracias. Un abrazo. Gracias.